Politiqueros, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Janet Vázquez. Hoy vamos a hablar de las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 5 de junio del 2022 y cómo quedó el mapa político para México, nuestro país que ha cambiado en los últimos años, además lo que viene para los próximos años. Tenemos en el estudio y me da mucho gusto saludar a Jorge Rocha. Él es analista político, además profesor de la Dirección de Integración Comunitaria del ITESO. Es doctor en estudios científicos sociales en la línea de investigación de política y sociedad, también del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Janet, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y también a la gente que amablemente nos ve y nos escucha. Muchísimas gracias. ¿Cómo viste, Jorge, este domingo que se llevaron a cabo estas elecciones en 6 estados del país? Fíjate que bueno, lo primero que habría que señalar y que me parece que en general es una buena noticia es que fueron comicios donde no hubo situaciones de violencia muy importantes. Digo, por supuesto que prácticamente en cualquier proceso electoral hay algunos incidentes, eso digamos es digamos prácticamente normal. Sin embargo, esta jornada no se caracterizó por ser un momento con mucha violencia en varios estados, ¿no? Sobre todo pensando que hay algunas de estas entidades donde la violencia ha sido creciente, ¿no? Digo, destacando el caso, por ejemplo, de Tamaulipas. Pero bueno, eso en general estuvo bien. Digamos, la primera mala noticia para mí en este proceso electoral es que hay un abstencionismo fuerte. Mm. Solamente el caso de Tamaulipas se rebasa el 50% de la participación, que fue 53, tampoco es que se haya pasado por mucho, pero en el resto de los estados la abstención sobrepasó el 50%. Digo, en algunos más, en otros menos. Oaxaca es el estado que tiene menor participación, pero lo que, digamos aquí, lo preocupante es que a pesar de que son campañas muy intensas, prácticamente todo este año del 2022 supimos de los procesos electorales en estas 6 entidades. Por supuesto que ahí la publicidad electoral era muy, muy intensa. Sin embargo, eso no logró sacar a la mitad de la población, a la mitad de los posibles votantes. Entonces, eso habla pues ya de una falta, digamos, de credibilidad y de legitimidad de las elecciones en nuestro país, que es un primer tema que hay que notar. Ya todos sabemos que las elecciones intermedias suelen ser menos recurridas que las presidenciales. Sin embargo, bueno, sí es muy importante para las demarcaciones la elección de un gobernador. En estas 6 entidades se elegía la gobernatura y no se logró, digamos, una participación, digamos, por lo menos en el rango normal que suele estar entre el 55 y el 65% en nuestro país. Digo, luego en algunos municipios eso puede subir, pero digamos esa es la normalidad. Digamos que en esta elección estuvimos casi un 10-15% en promedio abajo de lo que, De lo que de lo que normalmente es. normalmente sucede, ¿no? Eso en términos de participación. Ahora, frente a los resultados, son 6 gobernaturas que estaban en manos, de lo que ahora llamamos esta oposición de Va por México, 4 estados gobernados por el PAN y 2 gobernados por el PRI. Al final del día, lo que resulta es que Morena gana 4, le quita 2 al PRI, le quita 2 al PAN, y la Acción Nacional refrenda en Aguascalientes, que hay que decirlo, no es una elección que estaba en riesgo para el PAN. Las encuestas jamás marcaron que Morena tenía alguna posibilidad de ganar en esa entidad, y más bien pues se refrenda precisamente lo que se venía viendo desde hace mucho tiempo. Y en el caso de Durango, yo creo que ahí sí podríamos decir que la alianza funciona, gana PAN PRI PRD con un candidato priista, este estado de Durango, se refrenda, digamos que se mantiene en la oposición. Sin embargo, en los otros 4, pues también sucede, bueno, que Morena gana. Había 3 estados que también se prefiguraba ya desde antes que el triunfo de Morena iba a ser importante, que era Quintana Roo,
Voy a ver mis datos, nomás Sí, para... claro que sí. Y que bueno, ahí hablamos de un 4-2, ¿no? Sí, 4 que 4-2. gana Morena Hidalgo. contra los otros dos, que bueno, uno se lo lleva el PAN, otro el PRI. Sí, Y en el fútbol podemos hablar de una goleada 4-2. pues en el fútbol sí es goleada, ¿eh? Eso sí. Sí, Y para Morena será el gran ganador, sí, Jorge. por supuesto, ¿eh? Bueno, es Hidalgo, perdón, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. En Hidalgo, en Oaxaca y en Quintana Roo también ya había muchas encuestas que señalaban que ese iba a ser el triunfo. Lo que sí se fue sorpresivo es la forma, porque en estos estados la verdad es que sí es una derrota, perdón, un triunfo muy contundente de Morena por la ventaja. De Sí, hecho, aparte en Hidalgo, perdón, Jorge, en Hidalgo la tradición era el PRI, entonces ahora quitan al PRI y llega Morena. de hecho, en Hidalgo gana Morena 2-1 y hay que decirlo así, en términos relativos, Hidalgo era el estado más priista del país, en términos relativos, no absolutos porque es un estado pequeño en población, pero en términos relativos había sido el estado más priista de México. Y bueno, Morena gana 2-1. En el caso de Quintana Roo, la ventaja es de 40 puntos, que es enorme, enorme. En Oaxaca también hay una ventaja muy importante, que es de 35 puntos. Y en Tamaulipas, que es ahí sí había dudas de qué es lo que iba a suceder en la elección, Morena termina ganando con una diferencia de 5 puntos. Ahí sí fue mucho más reducida, pero Américo Villarreal, que era el candidato de Morena en este estado, pues gana la gobernatura. A ver, en términos reales de triunfos electorales, porque se quieren maquillar los resultados, Morena sí es el gran ganador, porque Sí. gana 4 que no tenía, hay que decirlo así, gana 4 estados que no tenía, el PRI pierde 2 estados que tenía, ¿sí? Y ahora se iguala en cantidad de presencia territorial a Movimiento Ciudadano. O sea, el PRI está en su peor momento histórico en cuanto a gobiernos estatales. Y por otro lado, el PAN baja a 6 gobernaturas también, porque pierde 2 de las 8 que tenía. Con lo cual, digo, sin maquillar resultados, la verdad es que el gran ganador es Morena, el gran perdedor es el PRI, y PAN tiene un proceso, vamos a decirlo así, agridulce, porque 2 pierde, 2 retiene, las 2 que retiene es en alianza, es decir, se diluye un poco su fuerza, aunque sabemos que en Aguascalientes es una presencia más panista. Sin embargo, en el caso de Durango es un gobernador que más bien es priista. Entonces, aunque la oposición quiere maquillar los resultados, la verdad es que es una derrota Sí, con todo y seria. batucada y todo lo que hicieron en el PAN, que bueno, pues a lo mejor ya lo tenían ahí, no fue tal vez lo que hubieran querido o hubieran esperado, ¿no? Aguascalientes, que bueno, pues lo ganan en esta coalición PAN-PRI-PRD, que también ahí la pregunta, ¿funcionan estas coaliciones, Jorge? Pues mira, de estos 4 estados donde hubo coalición, porque no hubo en todos, hubo en 4, no en los 6, funcionó en una. O sea, es decir, si habláramos de efectividad, es una efectividad del 25%. Es decir, una de cada 4, la alianza funciona. Con lo cual, la verdad es que si hablamos en términos reales de rentabilidad, yo digo que no funciona. Si solamente en una de las apuestas, una de 4 ganas, la verdad es que es bajo para mí, ¿no? El porcentaje. Pero si no hubieran ido en alianza, a lo mejor Morena ahí todavía pues avasalla más. Probablemente, fíjate, a ver, probablemente sin alianza es muy posible que Morena hubiera ganado Durango, pero, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes la alianza no era necesaria. Sí, Porque, ahí es un estado panista, ¿no? Un estado de exactamente. tradición. Sí, de hecho, fíjate que hablando con panistas en elecciones anteriores donde hubo alianza, por ejemplo, el PAN Guanajuato estaba arrepentido de que hubiera habido alianza en 2018 para la gobernatura, porque ellos decían, la verdad es que aquí no necesitamos en ese momento al PRD ni a Movimiento Ciudadano, no lo necesitábamos para ganar. Podría decir yo lo mismo en Aguascalientes, el PAN no necesitaba ni al PRI ni al PRD en ese estado para ganar.
Quizá, te digo, solo podríamos valorar que en el caso de Durango sí es efectiva, pero te vuelvo a repetir, si hablamos de efectividad real, pues es muy bajo. Y ojo, en los otros estados donde hubo alianza les pasaron por encima muy, digamos, de forma muy drástica, porque fueron elecciones de 2-1, de, como te decía en Quintana Roo, 40 puntos porcentuales de diferencia, que es una barbaridad, ¿no? Sí. Entonces, la alianza para mí no termina de cuajar. Sigue habiendo un discurso, digamos, muy poco crítico de parte de estos partidos. Y ya si uno ve de manera más detallada, a ver, el PRD es un partido desfondado, Sí, prácticamente. está perdiendo su registro en varios estados, Exactamente. entonces, Es un partido desfondado que no aporta prácticamente nada a esta alianza. En el caso del PRI, el PRI sigue siendo el partido con más negativos en este país. O sea, ¿eso qué significa? Es el partido con más repudio. ujú. Entonces, por supuesto que en lugar de sumar, lo que hace es jalar a la alianza para abajo. Y en el caso del PAN, me parece que es un partido que en varias elecciones podría ir solo, ¿eh? Y no necesita estos partidos. Y la verdad es que sobre todo para el electorado más viejo, para la gente más adulta, esto de ver en la boleta junto al PAN y al PRI, pues sigue siendo chocante y repulsivo, ¿eh? Eso también es real y se ha medido. Entonces, la verdad es que yo, te digo, vuelvo a creer, creo que es una alianza que no da los frutos que se dicen, porque siguen perdiendo territorios. El hecho es que siguen perdiendo territorios y el hecho es que Morena sigue avanzando en mayores estados controlados. Entonces, frente a los datos, yo creo que no hay forma de rebatir una narrativa triunfalista, digamos, en este escenario. Yo lo ponía en una analogía futbolera. Estas elecciones la oposición dice, jugamos de local porque ellos gobernaban. Entonces, Ujú. jugamos de local y perdimos 4-2. Entonces, pero de todos modos somos competitivos. Dices, Pues no, no por, hay, no puede no hay ser que te forma. ganaron con el doble y ser competitivo, ¿no? Y vemos este mapa de México con los colores que han cambiado y se están, pues Morena está ahí ya coloreando varias entidades, está pues ganando varios estados y en 4 años, pues sí, sí vemos un México completamente diferente. Totalmente diferente. Mira, la última vez que el país estaba pintado de rojo, pintado de PRI, fue en la elección intermedia de Peña Nieto. No hace tanto, ¿eh? Ujú. Todavía en la elección de 2015, el PRI tenía más o menos 21 a 22 gobernaturas. No me acuerdo bien el dato. Estamos hablando de 7 años, hace siete Exactamente, años. Ujú. 2015. Empezó la elección siguiente de 2016 y las del 17 empezaron a marcar transiciones muy rápidas. Y hoy lo que tenemos es 20 gobernaturas que tiene Morena, y con sus aliados serían dos más, que es San Luis Potosí, que es el Partido Verde, y Morelos, que es el Partido Encuentro Social, es decir, estamos hablando de 22 gobernaturas. El PAN se quedaría con 6, asumiendo que Durango todavía lo podemos poner como PAN. El PRI se queda con 2 solo, Estado de México y Coahuila, que además, dicho sea de paso, son los únicos 2 estados que no han tenido alternancia política en toda su historia. Ujú. Y luego tenemos a MC con 2 estados, que es Jalisco y Nuevo Jalisco y León. Nuevo León. Ese Ujú. es el mapa político, sí es muy diferente. Hay un avance territorial tremendo de Morena. O sea, yo creo que nadie nos imaginamos que en 7 años lo que antes estaba pintado de rojo, ahora está pintado de guinda, ¿no? Con lo que acabas de decir, Jorge, ¿podemos confirmar que entonces Morena es el nuevo PRI? Mira, es una pregunta muy interesante. Yo no concuerdo con esa visión, porque habría que distinguir entre el PRI y los priistas. Ujú. El PRI, yo creo que como instituto político sí está en su peor crisis, ahora sí. En el año 2000, cuando perdieron la presidencia, muchos auguraban que el PRI era su fin,
cosa que no sucedió. De hecho, todavía volvieron a tener una presidencia con Peña Nieto. Pero creo que ahora sí hablamos de una debilidad política real del PRI. ¿Por qué? Porque el control del PRI del país se basaba en el control territorial, ¿sí? Sí. Y hoy eso es lo que no tienen, precisamente. Entonces, el PRI como instituto político sí está en una muy seria crisis y además con con liderazgos sumamente cuestionados, ¿no? Y además en esta lógica de aliancista que no ha dado resultados. No, pues desde su presidente, ¿no? Que también pues está siendo cuestionado. Muy cuestionado. Eso por un lado, ¿no? Ahora, los priistas están regados en todos los partidos. Ujú. Digo, obviamente en Morena se ven más porque Morena está creciendo mucho. Y después de este domingo, a lo mejor empieza a haber todavía más desbandada Claro, priista que digan, bueno, pues pensando en el futuro político, vámonos al partido que está claro, ganando, Morena. claro. Pero ojo, a ver, estos priistas, bueno, la clase política en general y los priistas y la gente de partidos, yo siempre digo que huelen la sangre a 3 kilómetros de distancia. Ujú. Y claro que no se van a quedar con los perdedores. Eso es absolutamente ilógico, ¿no? Y es contra natura de la manera de actuar de la clase política. Entonces, por supuesto que estos priistas se van desplazando a todos los partidos políticos, no solo a Morena. Claro, ahorita Morena es el gran receptor porque necesita cuadros, porque obviamente entre más ganan, más gente necesitan para gobernar el país. Entonces, por supuesto que es el gran receptor de priistas, pero también el PAN ha sido receptor de priistas, Movimiento Ciudadano es receptor de priistas, el Partido Verde, de hecho, También. ahí hay Ujú. muchos más priistas, de hecho, en términos relativos. Entonces, cuando se dice que el nuevo PRI, Morena es el nuevo PRI, yo diría, Morena es el nuevo PRI, y el Verde es el nuevo PRI, y MC es el nuevo PRI, y, Y pues todos, y porque el PRI está regado por claro, todos lados. lo que pasa es que el PRI sí ha sido el partido con mayor formación de cuadros en el país. Y es obvio que si ya no tienen, digamos, un lugar donde hacer su trabajo, pues se van a ir al mejor postor. Eso es absolutamente normal. Y es normal porque también, pues, es el partido más viejo, ¿no? El que tiene más años en el país. Exacto. Entonces, digo, yo esta hipótesis de que Morena es el nuevo PRI, yo disiento de ella, más bien hay muchos priistas regados en todos los partidos. Eso sí, sí podemos decir, pero esto es una cosa distinta, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sí abreva de una tradición nacionalista Ujú. que se formó en el PRI. Sí, eso sí es real. O sea, el presidente sí tiene esta perspectiva política. Él es un nacionalista revolucionario en términos ideológicos. ¿Eso qué significa? Si es alguien centro izquierda, conservador, digamos, para hablarlo un poco más con mayor precisión. Y sí, López Obrador se acerca mucho al priismo viejo, pero eso es López Obrador. Pero si tú luego ya vas viendo el resto de la composición de Morena, la verdad es que es chile, mole y picadillo. Más bien el problema de Morena es que no tiene consistencia ideológica. No es que sea el nuevo PRI, más bien es que todavía no es nada. No Sí. es ni el nuevo PRI, ni es Morena, ni es el nuevo Bueno, PRD. te lo cambio. ¿Es entonces Morena el presidente? Ahorita el principal activo indudablemente es López Obrador. Él es el que da cohesión. Eso es también indudable. O sea, finalmente el que toma las decisiones más importantes en Morena sigue siendo el presidente, ¿no? Digo, pero el problema es que Morena, yo lo que digo es el no partido que gana todo. Y Ujú. eso y eso genera muchos problemas, porque no hay consistencia No hay ideológica, claridad. no hay reglas al interior en la disputa, por eso vemos estas tribus, por eso vemos esta guerra sórdida entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque las reglas del juego todavía no están bien delimitadas, no está bien cuajada, ¿no? Bueno, si hablamos del caso de Jalisco, Morena Jalisco, la pregunta del millón es quién controla y quién dirige Morena Jalisco, por ejemplo. Pero si nos vamos al Que resto ni de ellos los saben, estados, creo. exacto, está más o menos igual. Entonces digo, esto es un problema mucho más complejo que decir que Morena es el nuevo PRI. Yo creo que es una
aseveración facilona, simplista, de lo que realmente está pasando en este partido político, que nos debiera interesar mucho. ¿Por qué? Simplemente porque gobierna 22 estados, porque tiene la presidencia de la República y porque tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y tiene la mayoría en la Cámara de Senadores. Solo por esa razón nos tendría que interesar que este partido ahora sí se convirtiera y consolidara en un partido político y no solo en un ejército electoral, que hoy por hoy eso es Morena. Es un ejército que sirve para ganar elecciones, pero hoy todavía no sirve para gobernar. Ese es, creo que, el gran reto de este partido político. ¿Estos partidos satélites sirven de algo? El Partido Verde, Fuerza por México, porque creo que también Morena solo podría seguir ganando, pero ¿le sirven de algo a Morena? Fíjate que luego siempre hay como la necesidad de tener como el amigo que haga las cosas sucias, el Ujú. enemigo que haga el trabajo que no sea El muy barrio que te respalde, como dicen. exactamente. Yo creo que en este caso eso hace el Partido Verde y el PT, y en algunos casos Fuerza por México. Son partidos satélites, partidos rémora. Yo sí, a ver, en el caso del PT, sí ha habido una consistencia en aliarse con López Obrador, desde que estaba en el PRD y Ujú. ahora con Morena. O sea, sí hay que decir que en el caso del PT sí habría una afinidad, Congruencia. una congruencia Ujú. que puede ser muy cuestionable, pero es congruente, ¿no? Pero en el caso del Verde, pues bueno, ese es el partido del rémora del país, ¿no? Porque cuando llegó el señor, si te acuerdas, cuando llegó el señor Vicente Fox, iban en esa alianza. Mm. Y cuando ganó Peña Nieto, iba en esa alianza. Y O ahora sea, han sido hábiles ahí son para meterse. perfectamente hábiles. Fíjate, la forma de proceder de ese partido es aliarse con el ganador, y que lo ha hecho con los 3 partidos nacionales. Y además, la otra es tener 2 o 3 propuestas de campaña que son muy, digamos, estruendosas y que les ayuda a obtener el registro electoral. Esa es la forma de proceder del Partido Verde, que hoy por hoy, digo, yo creo que si hacemos una valoración de sus aportaciones a la vida pública del país, yo creo que serán reprobados, ¿no? Pero sí hay una distinción entre Verde, digo, que es un partido más acomodaticio, y el PT, que sí ha vivido, digamos, a la sombra de López Obrador. Digo, es una diferencia. Y bueno, ya, Fuerza por México, Nueva Alianza, bueno, esos ya son partidos que se juntan con el ganador en clave de sobrevivencia, ¿eh? Claro. Finalmente, Jorge, Movimiento Ciudadano no gana nada. Sin embargo, bueno, ellos salen a decir que sí ganan en el sentido en el que están ganando pues adeptos, están creciendo exponencialmente, decía su coordinador nacional Dante Delgado, a diferencia de las elecciones pasadas. Mira, a ver, de MC yo digo, sí gana y también pierde. ¿Por qué gana? Porque sí se sale de este cuestionamiento, de estas alianzas contra natura. O sea, en ese Ujú. sentido, MC sí gana, porque te vuelvo a repetir, sí hay un rechazo muy importante de gente que no puede ver o le sigue siendo muy repulsivo ver al PAN y al PRI juntos. Y creo que en ese sentido MC gana porque eh, hace un planteamiento de congruencia política. Pierde porque le va mal electoralmente, ¿no? O sea, el gran problema de MC es que no logra romper el discurso de polarización y entonces no se convierte en ese tercero en discordia. En el caso de Aguascalientes sí tuvo una votación, digamos, significativa, que fue por el 13%, 3 o 16, no me acuerdo bien. En el caso de, no, perdón, 6%, me equivoco, 6% fue en Aguascalientes, que es más o menos significativa, pero tampoco te da para gran cosa. En el caso de Quintana Roo, por el candidato, sí tiene una votación del 13%, que no le sirvió tampoco para nada, porque ahí Morena gana arrasando, pero porque el señor Pech era de Morena Ujú. y termina rompiendo, ¿no? Entonces ahí MC aprovecha la ruptura, lo pone como candidato, obtiene un 13%, que ese 13% es más del candidato que de MC. Y el resto de las gobernaturas se fue con 3%. Es decir,
solo rasguñó el registro electoral. Sí. Entonces, la verdad es que eso no puede llamarse un triunfo político. Que bueno, ahí el Movimiento Ciudadano le está apostando a este crecimiento orgánico, ¿no? Digámoslo así, de no alianzas, de ser congruentes con sus, pues, sus ideales y pues ir poco a poco, que ya veremos si en Ya, los ya próximos años le veremos. funciona. Mira, a ver, en esa parte yo también creo que no está descabellada la estrategia. ¿Por qué? Porque los cuadros sobresalientes de MC son políticos jóvenes. O sea, es Ujú. gente que les queda por lo menos 12 años en la escena política, por lo menos 12. Entonces, creo que ellos, supongo, deben tener claro que en 2024 no va a ser su momento, más bien lo van a aprovechar en una lógica de crecimiento, pero yo creo que más bien MC tiene la mirada puesta en 2030, no en el 24, porque te vuelvo a repetir, tiene políticos muy jóvenes que van a poder competir en 24 y van a poder claramente competir en 2030. Y en 2030 ya no va a estar Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? En 2030 ya no va a haber el panismo más, o sea, Felipe Calderón ya no va a estar en la escena pública, ni Margarita Zavala, ¿sí? Y en el PRI, todo ese viejo PRI tampoco va a estar. Es decir, creo que si uno ve con un poquito de perspectiva, te puedes dar cuenta que todos estos que ahorita son jóvenes, dentro de 7 años, son los que van a estar realmente compitiendo. Y todos estos viejos políticos ya no van a estar presentes en la escena electoral. Eso tenemos que Eso puede ser una empezarlo, ventaja y algo claro. ahí poco a poco para Movimiento Ciudadano. Pues ya veremos qué es lo que pasa en los próximos años. Lo que sí es que, bueno, pues ahí así quedó este mapa de México dibujado, coloreado y que, bueno, pues ahorita el gran ganador, Morena, y bueno, pues ya veremos también cómo es que en los próximos años, porque también el estar en el poder pues debilita también Siempre. al partido. Entonces, bueno, pues nada está dicho, nada está cantado. Lo cierto es que, bueno, a partir de este 2022, así van a gobernar en el país. Así es. Sí, ya veremos. Yo creo que 2024, por la tendencia, es muy difícil que Morena pierda. Digo, y es por cuestiones de tendencia, no se necesita ninguna bolita de cristal para saberlo. Las tendencias dicen que Morena sigue ganando elecciones y las tendencias dicen que la oposición sigue perdiendo elecciones. Esas dos tendencias no se han roto, son bastante consistentes, entonces uno puede prever que en 2024 eso va a volver a suceder, pero habrá que ver si la gente le aguanta a Morena otros 6 años de no resolver problemas tan serios como el problema de la inseguridad o el problema de la pobreza, ¿sí? O el problema realmente de la corrupción. O sea, el asunto es que hoy por hoy Morena en este primer gobierno federal que ha tenido no ha resuelto las grandes agendas, ni una de las grandes agendas. Ninguna de las que prometió. Y Exactamente. principalmente aquello que le duele a todos los ciudadanos, ¿no? El tema de la inseguridad hasta la falta de medicamentos, este tema de salud que, bueno, sigue Sí, siendo muy complejo. muy, Y la parte económica, sí. porque la inflación pues sigue por las No, nubes. las grandes agendas no están resueltas y eso habrá que ver si la gente le vuelve a perdonar al presidente esto, porque además, ojo, hoy se lo perdona al presidente, ¿eh? No a Morena, pero bueno, están muy asociados. Y cuando salga López Obrador de la escena, ahí sí Morena va a tener que demostrar lo que hoy no ha hecho. Exactamente, si Morena, digamos, es el presidente, ¿qué pasará? La pregunta es, ¿qué pasará cuando no esté ese presidente y esté otro más? Pues Así ya es. veremos. Jorge Rocha, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Búnker Informativo. Gracias a ti, Janet, un gusto platicar. Jorge Rocha Quintero, él es analista político, académico del ITESO. Muchísimas gracias a todos por el favor de su atención. Esto es Búnker, yo soy Janet Vázquez.